Mis hermanos, tengan todos muy buenos días, Dios los bendiga. Otra vez aquí desde la ciudad de Toronto, la casa de oración, les saluda el pastor Ernesto Vidal. Hoy vamos a ver un tema interesante eh, que Dios nos pide, quizá la mayoría lo ha escuchado, pero a veces no comprendemos qué es lo que Dios nos está pidiendo. Vamos a verlo en la Escritura, vamos a ir al libro de Números. El título de la prédica de hoy es Niégate a ti mismo. Y vamos a entender por qué Dios nos pide que nos neguemos a nosotros mismos. Aquí hay un evento en el libro de Números, en capítulo 20, del verso del 1 al 12. No sé si lo pueden buscar. Ahí veo que están tomando nota, les agradezco que sean buenos alumnos y en casa estudien esto nuevamente. Las historias bíblicas y todo lo que sucede en la iglesia de los inicios, en el pueblo de Dios, en la iglesia del Antiguo Testamento y del Nuevo, es exactamente lo mismo. El liderazgo es exactamente con los mismos problemas, las ovejas con los mismos problemas. Y aquí estuve enseñando esto durante la semana a los líderes, pero de otro punto de vista, del punto de vista de Moisés, que no entró a la tierra prometida por no ser específico. Estábamos enseñando que Dios es un Dios específico, por eso muchas veces los seres humanos estamos esperando respuestas de algo y Dios te está diciendo de qué color. Y es que Dios siempre ha sido específico, nos estaba tratando de enseñar. Desde un inicio era imposible prácticamente servir a Dios en la ley. Te pedía cosas específicas, de un material específico, en un lugar específico, a cierta hora específica. Y bueno, pero ese es el tema que estaba tocando con los líderes porque me di cuenta que no tenemos oídos para oír. Y es importante que tengamos oídos para oír. Bien importante. ¿Ok? Aquí el título que yo tengo es Moisés golpea la roca, pero no voy a llegar ahí, quería llegar mucho antes. Mira lo que dice. En el primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cádiz. Mientras estaban ahí, Miriam murió y la enterraron. ¿Quién era Miriam? ¿Qué? Familiar de Moisés. Murió su hermana. Presta atención a eso, porque hoy en las iglesias las ovejas siempre están ocupadas del dolor que ellos pasan, pero se olvidan que aquí Moisés acababa de perder a su hermana. ¿A cuántos le ocasionó dolor de perder un familiar? ¿Ok? Específicamente una hermana, un hermano. Dos, ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. No había agua y la gente le echó la culpa ¿a quién? A Moisés y Aarón. En la iglesia nada ha cambiado. Hoy viene gente con mucho dolor a las iglesias. Ya hemos hablado que la iglesia es un hospital y una escuela. Y mucha gente viene con mucho dolor y se va contra el liderazgo de la iglesia. Yo lo veo, mucha gente empieza a enviar versos bíblicos a nuestros grupos. Ya ni siquiera van a la iglesia, no tienen ningún interés de servir a Dios, pero empiezan a enviar versos bíblicos a manera de rocas. ¿Se acuerdan cuando Jesús, la mujer que la habían encontrado en adulterio, Jesús le dice, ¿quién? ¿Dónde están los que te acusan? Ya no están, Señor. Bueno, yo tampoco. Bueno, pero antes de eso dijo que el Señor dijo que el que esté libre de culpa, de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Okay. Yo me doy cuenta con los años, cuando la gente está dolida y quiere tirar la piedra, yo no saco a nadie de los grupos de la iglesia, no lo saco, no tengo ese poder. Por la sencilla razón que la Escritura dice de que mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida, los hombres entenderán que el liderazgo de las iglesias no son perfectos. Mientras hay vida, entenderán que necesitan proteger su corazón sobre toda cosa preciada y no llenarse de enojo que para empezar los pastores y los líderes no les ocasionaron. Vienen de familias rotas, con padres que no estuvieron ahí, con mamás controladoras,
vienen llenos de drogas, alcohol, mujeres, como yo llegué. Y yo también me fui contra los líderes, en lugar de enfocarme en mi dolor. No me di cuenta que los líderes lo que querían era ayudarme, no dañarme. Pero que lamentablemente los pastores estamos diseñados para meter nuestras manos donde tú tienes una herida. Y eso duele. Y por eso esta palabra misma es una espada. Esto es una especie de instrumento el que usan los médicos para un bisturí. No sé, ¿cuántos le han metido bisturí alguna vez? ¿Cuántos recibieron una operación? Yo muchas. ¿Duele? Me acuerdo un día que me estaban operando, y era muy chico, tenía como 11 a 13 años. Mi papá estaba viendo lo que me hacían, estaba ahí al frente. Se puso más blanco de lo que era y casi se desmaya. Y me miraba como diciendo, ¿no te duele? Y es que se me había infectado la herida que me habían operado, y entonces era verano, y sin anestesia, sin nada, tenían que volver a abrir para que la materia saliera. Y me acuerdo de la cara de mi padre, del dolor que él sentía de que su hijo estaba siendo operado sin anestesia. Entonces, ahí me di cuenta de muchas cosas. Y empecé a analizar el pastorado con la paternidad. Y dije, wow, mi padre realmente me amaba. Pero muchos no se sintieron amados por sus padres. Tuvieron mamás que corregían porque siempre ellas cargaban todo el peso. Eres mala. ¿Cuánto le dijeron eso a sus hijos? Perversa. No me amas. ¿Tú sabes que Dios no le demanda a los hijos que amen a los padres? Les demanda que los que nos dice, ama a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida de la tierra. Porque Dios sabía muy bien que los manipuladores iban a usar eso. Dios lo que les demanda es que los honren. ¿Ok? A veces es imposible, pero ese es otro tema. Honralo igual en secreto. ¿Ok? Entonces aquí yo me di cuenta que lo que le pasó a Moisés y a Aarón es exactamente lo que pasa en el hogar, es exactamente lo que pasaba en el Antiguo Testamento, porque esto es el Antiguo Testamento, en el libro de Números, y es exactamente lo que pasa hoy en la iglesia de hoy. Y muchos dolidos, por eso los pastores oramos, se la pasan tirando piedras con la palabra. Y piensan que eso va a cambiar algo. Hay mucha inmadurez en el pueblo de Dios. Mucho engreimiento es la palabra que Dios me dio allá en Lima. Me dijo, no tienen avivamiento porque son engreídos. Y el engreído no se somete a nadie. Por eso no van a una iglesia, no tienen pastor. Yo le pregunto ahora a todo el mundo, ¿tienes pastor? Ya tengo 3 semanas preguntándole a los líderes allá, ¿tiene pastor? ¿Ya tiene pastor? Hay un silencio. Después le pregunto, ¿entiende qué es un pastor? Tampoco contesta. Hemos tenido gente predicando al frente y le pregunto, ¿tienes pastor? Otros asumen religiosamente, ¿no? Dije, usted es el pastor que está al frente, usted es mi pastor. No, no, no. Yo no te pregunté si ves la presencia de un pastor en la iglesia. Pregunté si tú tienes pastor. ¿Por qué? Porque Jesús mismo estaba entristecido porque habían ovejas que no tenían pastor. Mira lo que pasa acá y qué hacemos los pastores, al igual que Moisés, cuando ya vemos la dureza del ser humano, que nos empiezan a tirar de todos piedras. Por eso mueren muchos pastores. ¿Sabes por qué mueren? Por el aborrecer de muchas ovejas. Muchos esposos y esposas también. Lo estuve enseñando esta semana. Para que comprendan que son hechiceros muchas veces cuando aborrecen al hermano. El pastor es un hermano. El pastor no es un ángel del cielo que es tan perfecto como tú. Y entonces aborrecen dentro de su dolor a las autoridades de la iglesia, acusan dentro de su dolor a las autoridades de la iglesia, acarreándose mayor dolor para ellos. Y por eso esta prédica dice, niégate a ti mismo. Cuando vengas a la iglesia y el pastor no me escucha y el pastor no, y el pastor no me hace, y el pastor, niégate a ti mismo y entiende que viniste a un hospital y hay dolor en tu corazón y ese pastor observa sus frutos. Observa si hay gente que lo sigue, observa si hay gente que se sana. Yo ya me di cuenta, justo con mi esposa estábamos conversando,
que las personas que más han avanzado en la iglesia son las personas que más se pegaron a nosotros. A veces les pido 15 minutos a la semana y a veces me es más fácil hablar con Dina Boluarte, que ya la vacaron en mi país, a presidente, que hablar con algunos de ustedes. Y muchos van a pasar por la iglesia, se van a ir porque no tienen paternidad. Pero ese es otro tema. Entonces, si tú no tienes paternidad y algo te duele porque no tuviste una paternidad en tu hogar, niégate a ti mismo. Y encima de eso quieres pegarle a la paternidad que Dios puso en tu iglesia, porque muchos jovencitos que no tuvieron papá, es más, muchos de ellos tuvieron padres pegalones, violadores, maltratadores, y Dios agarró y los puso con sus tíos. Si los tíos hicieron lo mismo, los puso con su abuelo, porque en tu caminar en la vida, Dios quería ponerte una paternidad. Y ya en el último de los casos, te pone la misma paternidad de Él en la iglesia a través de un pastorado. Y por eso mucha gente en la iglesia crece. Mucha gente en la iglesia empieza recién a sentirse amado, no solo por los pastores, sino por los hermanos. Los tirapiedras solo lo hacen de puro dolor, de que no han podido lograr el traer restauración, aun cuando entienden que nuestro Jesús es un Dios de restauración, no lo han podido lograr por el desorden que hay en sus hogares y por el desorden que traen a la iglesia y la falta de sometimiento. Si tú te metes a una universidad que dice tienes que llegar a las 8, tienes que estudiar, tienes que comprar los libros, tienes que venir a las clases, el resultado de eso va a ser que te vas a graduar. Vienes a la iglesia y es exactamente lo mismo. Y si no lo haces, no te vas a graduar, por consiguiente, no vas a estar feliz, por consiguiente, no vas a lograr lo que querías. ¿Okay? Yo veo aquí, este lugar también es una escuela durante la semana, y veo fotos de montones de personas graduados ahí con su, ¿cómo se llama eso que se ponen? La toga y su trajecito. Toda esa gente que está ahí, no me deje mentir Cristina que está acá, tuvieron que terminar sus cursos, estar a tiempo para pasar sus exámenes, ¿cierto? O le pasaron un billete de 50 a Cristina para que... En mi país pasa eso, por eso verás que los políticos, desastre. Pero en la iglesia no se puede hacer eso. En la iglesia no hay, en inglés se dice shortcuts. Tú quieres servir a Jesús, hay un precio que pagar. No le vas a poder bajar un billete de $50 a Jesús. No te lo va a aceptar. Algunos trataron de hacerlo con los ángeles y no pudieron. Así que mira lo que pasa acá. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés. Mira lo que pasa primero. Esto pasa en tu casa. Cuando tus hijos vienen y no les has cocinado porque le quieres enseñar a cocinar, ¿qué es lo que hacen? Se rebelan. Empiezan a gritar, a tirar cosas, ¿cierto? ¿Le ha pasado? Es lo mismo, ¿ok? Y dijo el pueblo, si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, empiezan a hablar mal, empiezan a maldecir y automaldecirse, empiezan a tirar piedras, ¿no? Cuando la gente tira piedras a través de nuestro grupo, que yo no saco a nadie, yo no les contesto, para que el silencio les conteste. Si es un varón, es pura cobardía y ya demuestra por qué su vida está así. Si es una dama, está dolida, yo le digo, hey, comuníquese conmigo, directamente conmigo. Si tiene algún problema, lo arreglamos. Eso es el protocolo que la Biblia indica en la palabra de Dios. Ese es el protocolo. Si tu hermano tiene contra ti, algo contra ti, ve y búscalo. ¿Cuál es el problema de los pastores? Que la mayoría de gente que se va de las iglesias mintiendo, porque mienten, se meten debajo de por ahí por una cueva se esconden. Es imposible que los pastores muchas veces vayamos a buscar a las personas, porque primero, no sé si alguno de ustedes que lo quiera pedir de los que nos están escuchando,
Hay una estrategia de Satanás, hay un libro que se llama Las estrategias de Satanás, la estrategia de Satanás, y una de las primeras estrategias es la estrategia de la ofensa. Satanás usa la ofensa para que la gente, yo no voy a la iglesia porque fulanito me dijo tal, porque el pastor habló de mí, porque, ¿y quién cree que hablamos en la iglesia? ¿De la gente de afuera? ¿Cómo van a escuchar si no están aquí? ¿A quién esta enseñanza de la palabra de Dios que es una espada, a quién creen que van? A ustedes, a mí, porque esto me enseña a mí. ¿Ok? Entonces, la estrategia de la ofensa, porque Satanás es muy astuto, y aquí también él se estaba moviendo, es una de las estrategias más poderosas. Y cuando tú no los ofendes, crean la ofensa. Porque Satanás es así. Cuando no encuentra algo, lo inventa. Pero mira lo que pasa acá. Y Moisés siguió siendo Moisés. Encontré un verso bíblico que Dios le habla a los profetas y le dice, levanta tu voz como trompeta y dile a mi pueblo cuál es su rebelión. Estaba diciendo, no prediques como esos pastores debajo de la mesa, háblales fuerte, como Jesús, fariseos hipócritas, no los estaba insultando, les estaba diciendo, arrepiéntete de tu hipocresía y tu fariseísmo. Y Dios le manda a los profetas que levanten su voz y le digan al pueblo cuál es su rebelión. Yo tengo esa peculiaridad. Ayer le dije a una hermana, yo me afeito la lengua. Yo hice un silencio y después se rió. Prácticamente le estaba diciendo lo mismo que muchos dicen, yo no tengo pelos en la lengua, es que yo me lo afeito. Ningún cristiano debería tener pelos en la lengua. Y Satanás está dispuesto a matar a los pastores que no tienen pelos en la lengua, como Charlie Kirk. Porque al enemigo no le gusta la verdad. Le gusta su verdad, pero no hay verdad en él, según lo que dice la Biblia. Entonces los pastores, yo le digo, ¿tiene algo que decir? Venga, nos sentamos. ¿Tiene algo de qué hablar? Nos sentamos. Y conversamos. ¿Qué le parece? No. Porque Satanás es cobarde. En bambalinas, tras bambalinas, es acuchilla, tira. ¿Tiene algo que decir? Venga. Entonces, una característica que tiene que haber en el pueblo de Dios, que tienen que hacer también cartas abiertas. ¿Te quiere decir algo? Vaya a la iglesia. El púlpito está abierto. Al final de una prédica yo le pregunto, ¿tiene alguna pregunta? Y si tiene alguna pregunta o alguna objeción, me llama por teléfono, nos reunimos, tomamos un café, por lo general yo lo pago, o sea que ni siquiera le cuesta a usted, y nos sentamos y conversamos. ¿Para qué hacemos eso? ¿Para yo discutir con usted? No, ni Dios va a hacer eso. Encontré en el Génesis que Dios dice, le voy a dar 120 años de vida a los seres humanos. No quiero eternamente pelear con ellos. O sea que Dios está peleando con nosotros. ¿Y qué cree que estamos haciendo los pastores? No, es que estamos acostumbrados a los pastores que se predican a sí mismos. Entonces tienen que venir con su Giorgio Armani para decir, yo soy un buen predicador. No existe eso en la Biblia. Yo solo conozco 5 ministerios y no existen buenos predicadores. Existe gente obediente que predica la palabra de Dios sin miedo. Entonces son a esos, por Jesús lo mataron y la paloma descendió y la voz se escuchó clarísimo de lo que Dios pensaba de Jesús. Él me sirve, Él es mi hijo amado. No estamos acá para vernos lindos. Por eso a mí no me importa. Estamos acá para que la palabra de Dios sea predicada y usted y yo mejoremos. Porque eso me cae a mí también, aunque usted no crea. ¿Ok? Entonces, cuando usted tenga algo que decir, no use la palabra como piedras. Venga y búsqueme. ¿Tienes algún problema? Pero yo encontré otro problema. Esta semana, curiosamente, lo hablaba. Me di cuenta que la mayoría de gente miente. ¿Le ha pasado en su casa que su marido tiene una cara que parece un gremlin que le han tirado agua? ¿No? Y usted le dice, ¿estás enojado, mi amor? ¿Quién te ha dicho que estoy enojado? No somos responsables con lo que sentimos. ¿Estás triste? No, es que le dijeron en una iglesia de esas de raíces así profundas, que le dijeron que siempre tenía que estar en victoria.
Bueno, yo creo que hablan de la tía Victoria, porque no siempre estamos en victoria. A veces nos sentimos acongojados. Jesús lloraba. ¿Tú crees que lloraba riéndose? Nos han enseñado incluso a cómo sentirnos, y Dios quiere, donde el Espíritu de Dios está y hay libertad. Usted está triste, ya pues estoy triste. Por esto nos sentamos, oramos para que el gozo del Señor le dé la fortaleza. Pero la tristeza tiene una función también. Nunca deje que la gente le regule cómo usted se siente. Ahora, si todos los días usted está por mi culpa, por mi gran culpa, aprenda que la culpa suya se la llevó Jesús a la cruz y que no es su culpa. ¿Comprende eso? Entonces, si ya todos los días, pues ya usted, wow, estoy triste. Ya le gustó lo que en inglés se llama pity. Pobrecito de mí. No existen pobrecitos. Dios nos hizo ricos a todos y nos fortalece. Él le da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna, dice la palabra de Dios. Es bien importante que nos comuniquemos cómo nos sentimos. Bueno, los pastores a veces no podemos hacer eso porque la gente anda buscando la debilidad del pastor. Andan buscando la debilidad del pastor. ¿Y sabes para qué? Para sentirse bien ellos. Porque el pastor todos los domingos tiene que decirle, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Y te duele, porque la Biblia duele. La palabra de Dios duele, pero cambia si tú la recibes. O sea, tiene sentido. ¿Ok? Mira lo que pasa aquí, otra vez el 2. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. 3. El pueblo culpó a Moisés y dijo, si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir, junto con todos nuestros animales? ¿Quién trajo al pueblo de Dios al desierto? Dios. Es como cuando el delivery boy te trae la pizza y tú te quejas con él porque la pizza está fría. Y él dice, pero señor, yo no la hice. ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Dios no obligó a nadie. Y nos trajiste a este terrible lugar. Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Pura queja. Dios los estaba sacando de un Egipto donde eran esclavos, donde todos los días tenían que estar, morían parados, porque tenían que estar amasando, ¿cómo se llama? La mezcla esa con la que hacían los ladrillos de Egipto. Estaban flacos, con la piel toda rota, porque estaban todo el día, no es que había leyes laborales ahí. Y ahora que estaban en el desierto, no había agua. ¿Dios los iba a dejar morir? Vamos a ver. Dios quería romperles el engreimiento para que pasaran de ser los soldados del ejército de Cantinflas a ser los soldados del ejército de Dios. ¡Derecha! Para la izquierda. De frente, caminaban como el cangrejo. Dios lo que ha estado haciendo todo este tiempo, y yo lo veo muy clarito en la iglesia hoy, es enseñarnos a ser cristianos todoterreno. Y en el Perú, aunque usted no crea, Dios me lo mostró. Dije, ¿por qué no hay avivamientos aquí? Son engreídos. La palabra clarita. Son engreídos. Aquí en este país no nos falta nada, somos privilegiados. No sé qué tan bueno es eso para servir a Jesús, porque ahora de pronto nos van a sacar todos esos privilegios. Tu casa ya no va a ser tu casa, tu teléfono te lo van a quitar. ¿Le has quitado el teléfono a tus hijos? ¿Viste cómo reaccionan? No necesitas tirarle agua como a los gremlins, solo quítale el teléfono para que veas lo que pasa. Uh-huh. Mientras tienen el teléfono son como esa bolita del gremlin, así bien dulce. Quítale el teléfono para que veas.
¿por qué nos obligaste a salir, 5, de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Dios los estaba sacando del terrible lugar. Ellos decían que ese era el terrible lugar. Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. ¿Qué fueron a hacer? A buscar la presencia de Dios. Y mira lo que pasó. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció. Ellos no fueron a pelear con el pueblo. Por eso yo no contesto. Yo sé lo que quieren decir, sé a dónde van, sé por qué tiran piedras, y mi oración seguirá con ellos. Y voy a ir a la presencia de Dios a pedirle que Dios los sane, los haga obedientes, porque están destrozados por donde los quieran ver. Y a veces tienen plata, pero están destrozados. Y te das cuenta que llegará un día en que yo preferí vivir no como el destrozo de mi familia. Había plata. Dije, no, 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 yo no quiero eso. Yo quiero una vida en paz, yo quiero una buena esposa, yo quiero un buen hijo, quiero una familia. Gracias a Dios, después de todos mis errores por años, yo lo tengo ahora y le doy gracias a Dios. Pero tampoco tengo mi confianza puesta en ningún hombre, y eso es importante. Ponga su confianza en Dios y crea que Él va a hacer cosas, Él las hace. Porque en las familias tenemos mujeres que adoran a sus maridos. Muchas ya se las quitaron por hacer eso. ¿Ok? Mire, ¿usted quiere seguir a Cristo? Vaya conmigo a Mateo 8. Tenemos la idea equivocada de lo que es seguir a Cristo, pero vamos a verlo con las mismas palabras del mismo Cristo prácticamente. En Mateo 8, del verso 19 al 22, voy a leer en la NTV, en una traducción viviente, pero también la busqué en PDT, Palabra de Dios para Todos, y encontré algo bien interesante. Dice, qué curioso, el título que no estaban ahí originalmente en las Biblias, dice, lo que cuesta seguir a Jesús. Por eso mucha gente no va a la iglesia, porque sabe que cuesta. Si usted me dice, no me cuesta venir a la iglesia el día domingo, no le creo, porque hasta a mí me cuesta. Y eso sin contar los tropiezos que el diablo le pone. Los hace trabajar los días domingos, no es culpa suya. Pero Dios vio su esfuerzo. A veces tienes que perder plata el día domingo. Yo tenía mi negocio aquí cuando Dios nos llamó, en el, ¿cómo se llama? El flea market de Downsview. El domingo no podía abrir, porque el domingo tenía que estar en la iglesia. O sea que el domingo yo perdía. Bueno, nunca va a perder. Dios siempre le va a bendecir de otra manera. Yo lo he visto una y otra vez. No se enfoque en eso. Haga lo que tenga que hacer. Y siempre cuento esta historia. Cuando estaba trabajando en el aeropuerto, yo tenía la llave del cuarto de David. El cuarto de David, en el Terminal 3 de aquí del aeropuerto, es un cuarto de donde sale la aerolínea El Al que va a Israel. Entonces yo dije, si voy a abrir iglesias, perfecto, el cuarto donde se reúnen los judíos. Así que abríamos los días domingos, perdón, sí, los días domingos, y me di cuenta que por un tiempo el Al trabajaba los sábados, que es el día que los judíos no trabajan, es el domingo similar al domingo nosotros, ellos tienen el sábado, de sábado, pero ellos estaban trabajando hasta que me contaron que alguien dijo, nosotros no vamos a trabajar el día sábado. No me deje mentir, Sandrita, ¿sabes lo que es cerrar un día de trabajo para una aerolínea? ¿Cuánto dinero es? Pero ellos decidieron confiar en Dios y creerle a Dios y dijeron, el sábado nosotros no trabajamos. Entonces cambiamos el domingo nosotros, porque a veces nos miraban raro, y nos fuimos el sábado porque ellos dejaron de trabajar el sábado en el Terminal 3, aquí en el Pearson International. Y de esas consecuencias de lo maravillosa que es nuestro Dios, la aerolínea empezó a hacer más dinero cuando cerraron el sábado por obediencia a Dios, porque las matemáticas de Dios no son iguales que las tuyas. Él te bendice por diferentes lugares. Yo ya no estoy preocupado, ya entendí, ya vi y dije, wow. Mi esposa mismo esta semana me dijo, mira,
Yo le digo, ¿qué pasó? Ve un billete de 100. Yo, ¿qué pasó? ¿Estará falsificando billetes? No sé qué. Me dije, salí del carro, Dios me está bendiciendo. Le dije, sí. Y había un billete nuevecito en el piso. ¿Qué hago yo cuando encuentro dinero en el piso? Gracias, Señor. Sí, te bendijo Dios. Ahora la pregunta es ¿por qué? Bueno, por lo general es obediencia. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué Él es así? Él es así. Y no va a cambiar eso. Dios no cambia, siempre es el mismo. ¿Ok? Mira, lo que cuesta seguir a Jesús, dijo del 18. 18, perdón, 19. Entonces, uno de los maestros de la ley religiosa, ¿quién era? Un maestro religioso. Hay una diferencia entre un religioso, que la gente dice, oh, yo no soy religioso. Yo tampoco. Usted no es religioso, usted es pastor. No, no, religioso no es algo bueno. Religioso es alguien que quiere seguir a Dios a su manera. Las iglesias más religiosas le han permitido a la gente vivir no como Cristo, como quieren. Entonces Jesús no puede ser su Señor, porque el Señor es el que manda y te da indicaciones. Si tú no las sigues, tú no estás sirviendo a Jesús. Y lo vamos a ver. Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo, porque el religioso es mandado, no el religioso, yo te voy a servir. Señor, si tú tienes que morir, yo voy a morir contigo. ¿Recuerdan eso? Y Dios le dijo, shut up. ¿Se acuerdan de esa historia? Y fue y lo negó 3 veces. Porque todavía traía su espíritu religioso. ¿Ok? El que dice, yo voy a servir a Dios, yo voy a hacer esto por Dios. Dios nos libre. No entendimos quién es Dios y no entendimos quién es Jesús. Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo, maestro. Estaba diciendo maestro, pero nunca aprendió nada de él. Te seguiré donde quiera que tú vayas. Tú vas por la calle de mi país, ¿tú crees en Dios? Sí. Miren mi estampita, miren. Pero va el domingo a la iglesia. Ay, no, 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 no. Todos son los hipócritas ahí. Todos son los hipócritas. Ay, ¿y quién le dijo que ese es un lugar para santos? ¿Y quién le dijo que es un lugar para buenos? Siempre alguien tiene la culpa y al final de sus días, cuando estén frente a la presencia de Dios, eso no les va a servir. Porque Dios le va a decir que no leíste que primero tenías que sacar la vara en tu propio ojo para entonces ver bien y poder sacar la paja del ojo ajeno. ¿Qué es más grande, la paja o la vara? Maestro, te seguiré donde tú vayas. Eso ya lo había escuchado antes. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, Jesús, no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos dijo, Señor, deja primero que regrese a la casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Yo recuerdo el día que mi padre falleció, era domingo. Recuerdo que yo ya había llevado a mi padre a Cristo y sabía dónde se iba. Entonces me regresé a Canadá y justo el día domingo que me tocaba predicar en la mañana, mi padre falleció. Entonces lo que hice fue seguir sirviendo a Dios. Le dije a la congregación, anoche murió mi padre, me tengo que ir para allá y me fui. Voy a decir por qué está siendo insensible Jesús o él ve las cosas realmente como son. Bueno, cuando llegué allá, mi padre estaba en un cajón y un vidriecito que le ponen ahí, no sé, para tomarle foto, no sé, no sé. Cuando fui a ver, ese ya no era mi padre, era un cascarón. Mi padre en ese momento ya estaba en la presencia de Dios. Pero la mayoría no lo entiende así, no lo comprende. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Tu papá ya no está ahí, papi. Vas a ir a enterrar un cascarón. Uy, qué insensible Jesús. No, 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 no. Es que el engreimiento no tiene una realidad. El engreído no es realista. Les gusta el drama, la telenovela. Jesús no es realista porque es un tema
Lo que él predica es un tema de vida o muerte, es un tema de salvación o perdición. Y si te das cuenta, los países que más drama tenemos somos los países latinoamericanos. Hay gente que se pasa todo el día viendo telenovelas, no sé qué rescata de eso. Lo único que veo es que terminan sus vidas como la telenovela, que siempre es adulterio, fornicación, asesinatos, odios, todo lo que Dios no quiere, de la manera como Dios no quiere que vivas, terminamos. Es que, no, es que a las 8 es mi novela, no voy a la oración porque a las 8 es mi novela. Y Jesús tiene que cambiar cuando Él conoce la realidad. No. Es más, creo que este tipo le estaba dando una excusa. Yo con los años me he dado cuenta que la gente son puras excusas, puras excusas. Muy buenas coartadas, pero siguen siendo mentiras. Se me murió el gato, se me casa el cuy, pero bueno. Entonces con los años dije, Jesús no le permitía excusas a nadie. Porque ahora más que nunca, mis hermanos, entramos en un tiempo donde nos van a perseguir tremendamente. Ahí te quiero ver si vas a traer las excusas. Hoy los judíos tienen familiares que han asesinado, los tienen, muchos todavía, no sé si los han soltado, yo lo dudo. Hay una realidad ahí. Ahí vas a ver cuando los judíos llaman a la oración, si van a decir, no, hoy no voy porque... No, ahora sí van, porque ahora sus familiares están presos, sabe Dios. Me contaron que es tan diabólico el tema del terrorismo que usan a la gente y la mantienen viva para sacarle sangre y órganos. No tenemos ni la menor idea en este mundo donde vivimos en una cupulita de cristal, no tenemos ni la menor idea de lo que realmente está sucediendo. Y Dios quiere que cambiemos de pensamiento, quiere que nos neguemos a nosotros mismos para servir. Yo he empezado a preparar a la iglesia la realidad, le dije, ya no quiero más niños, ni aniñados, ni aniñadas. Mano, párese, tome un fusil, tome la palabra de Dios, porque lo que se viene es feo, es bien feo, es más, ya está aquí. ¿Ok? Fatalista el pastor. No, hermano, tiene que ser muy tonto. No abra la Biblia, solo prenda su televisor en la noche. Y hablamos. ¿Ok? Entonces Jesús advierte a un religioso que se ofreció a seguirlo, ¿no? Te quiero ayudar, Jesús. Porque mucha gente viene a la iglesia, vienen a ayudar al pastor. Yo le digo, pero ayúdese usted, hermano. Ayúdese, venga y ayúdese usted, haga la voluntad de Dios. Se ofrece a seguirlo y Jesús le asegura que el camino al lado de él no será fácil. Usted no va a terminar siendo rico o famoso. El seguir a Cristo implica dificultades, implica que la familia lo va a despreciar, sus hijos se van a levantar contra usted, van a haber privaciones. Porque si usted piensa que Jesús vino para darle lo que usted tiene, y sí, escojan ahora vida o muerte, bendición o maldición, lo que yo quiero que usted aprenda, que van a haber momentos en que ya no van a ser veranos, sino inviernos. Y si usted no entiende de que como Job, que hoy Dios nos dio, pero Él también puede quitar, solo cuando Dios le da, usted va a servir a Jesús, pero cuando le quita, no lo va a hacer. Y no es lo que estamos enseñando. Aprenda a hacer todo terreno. Mire, no significa que todos los cristianos deben vivir en pobreza. O sea, Jesús dijo, yo no tengo nada. El Hijo del Hombre, Él habló de Él. Él se hizo rico, pero ahorita, Él se hizo pobre, perdón, pero ahorita está sentado a la diestra del Padre y Él es dueño de todo. Para que no comprendan lo que el diablo muy astuto siempre se va a los extremos, entonces tengo que vivir como la porquería. Él no dijo eso. Lo que debe hacer es dejar que Dios lo bendiga, pero no poner su corazón en la riqueza. Es que tengo que arreglar mi carro hoy. Bueno, usted tiene puesto su corazón en la riqueza. Venga a la iglesia si es domingo. Es que hoy se casa mi tía. Bueno, venga a la iglesia y después va y lo saluda. No lo digo yo, lo dijo Jesús. ¿Ok? Salvo que sean pues cosas extremas. Eso es otro tema.
¿Ok? Nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a renunciar a todo por seguir a Cristo y priorizar las cosas espirituales sobre las materiales. Dios lo quiere bendecir, lo ha bendecido, qué bueno. A Jesús también. ¿Ok? Seguir al Cristo de la religión es facilísimo, hermano. Yo me quedo en mi casa, tengo todo, sigo las cosas materiales y le llamo Jesús Señor. Eso es como tener un trabajo, un CEO, manager y supervisores, pero yo me quedo en mi casa y creo en esa compañía, pero nunca me someto a un CEO, a unos managers, a unos supervisores, ni tampoco voy a trabajar. ¿No les parece raro eso? Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Seguir al verdadero Cristo no es fácil. Ve conmigo Marcos 10:17. Y es lo que pasa que Dios te bendice con una razón. Dios te bendice para que bendigas a otros. O sea, Dios está interesado en bendecirte y si no te bendice a ti, porque Jesús dijo los pobres lo van a tener siempre entre ustedes, va a bendecir a la iglesia para que bendiga la necesidad de otros. Carencia no va a haber, nunca la hubo en el pueblo de Dios. Aún en el Antiguo Testamento, cuando salían de Egipto, que eran esclavos y ahí no había nada, Dios los bendijo cuando salían y dentro del desierto también los bendijo con todo lo que necesitaban los niñitos engreídos. ¿Querían carne? Ok, codornices. ¿Querían agüita? Dios le dice a Moisés, háblale a la roca. Él le pega, pero igual Dios tenía que bendecir al pueblo, le daba agua. Les dio todo. Dios no te va a negar nada. Ahora, si eres pobre y estás en tu casa, ve a la iglesia, que la iglesia está diseñada para bendecirte a ti también. ¿Ok? Mira lo que dice Marcos 10, dice, habla del hombre rico. Aquí hay otro que dice hacer todo lo que Dios le ha, le ha dicho que diga, ¿no? O sea, aparentemente Jesús es su Señor. Mira, cuando Jesús estaba por emprender el camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, mira, bien religioso, ¿no? Se tiró a los pies de Jesús. Tú dirás, wow, cómo lo ama, ¿no? Cómo lo honra, ¿no? Eso es la religión. La religión llora por las calles cargando muñecos, pero después se emborracha. Te digo porque mi abuelo era cargador de las imágenes y metía una borrachera impresionante, no solo él, sino la mayoría. Eso me lo contaron, nada nuevo. En mi familia también usaban los hábitos y la Semana Santa. ¿Son cuántas semanas? Una semana, ¿no? A mí unas amigas portuguesas me decían, Ernesto, vas a venir a festa do Señor, a festa do Espíritu Santo. ¿Ah? Y yo le digo, ¿cuánto dura la fiesta del Espíritu Santo para ustedes? Ah, son una semana nomás. Le digo, ¿y los otros 360 y tantos días, cómo viven ustedes? Arrancándose los ojos, quitándole el marido a la fulana. Pero una semana al año tienen la Semana Santa. Wow. Ojalá que cuando venga el Señor los agarre en la Semana Santa, porque si los agarra en los otros 360 y tantos días, se quedan. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Mira lo que Jesús le contesta. Le dice el 18, ¿por qué me llamas bueno? Jesús políticamente correcto. Ay, papi, te amo tanto que te voy a dejar hasta que mientas. No, él no era políticamente correcto. Ningún pastor debería ser políticamente correcto. Es hipocresía pura. Jesús no, él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús, solo Dios es verdaderamente bueno. Solo Dios es bueno, dice una de las versiones. Para demostrar que los hombres no somos buenos, por eso venimos a un hospital. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre.
Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. ¿Tú crees que Jesús no se enojaba? Hay una diferencia en estar enojado por el pecado de la gente a dejarlos de amar. Si lees un poquito lo que estábamos leyendo de Números, Moisés se enoja y les dice, rebeldes. Hoy el pastor se enoja, empiezan a tirar piedras por el lado porque el pastor no se puede enojar. Jesús entró al templo donde, que habían convertido, él dijo, mi casa será llamada casa de oración y ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones, y él entró así en cámara lenta, con mucho amor, y agarró las jaulas, las tiró por allá, pero en cámara lenta, con mucho amor, no estaba enojado, no se podía enojar, porque el enojo es pecado. No, el enojo no es pecado, mi hermano. El enojo es un sentimiento más, porque si el enojo es pecado, entonces la tristeza es pecado también. Airaos, pero no pequéis. Cada vez que ven un pastor airado, de la misma manera como Dios está airado, yo le digo, si te preocupa eso, deja ver lo que Dios le va a hacer a la gente en el día de la ira del Señor. ¿Cómo se llama? El día de la ira del Señor. También en cámara lenta va a venir y le va a tirar azufre a la gente con mucho amor. ¿Mm? Que dice la Biblia que muchos van a querer morir y no van a poder morir. No es por su maldad. Y de repente van a decir, Dios no tiene amor, está lleno de ira. Te tiran la papa caliente. Yo hoy en día le digo a la gente, hermano, ¿viniste a darme consejo a mí o viniste para que yo te dé consejo? Para que veas los engreídos que somos. Y siempre estamos fuera de lugar. Es como ir al dentista y decirle, no, aquí no me ponga la inyección, póngamela aquí. No, en la muela de acá no me la saque, sáquemela de acá. Sabes que los pastores somos los ginecólogos del alma, ¿no? Acá hay varias damas. ¿Cuántos fueron al ginecólogo que no les dolía? ¿Cuánto les encanta el Papa Nicolau? Dios hace lo mismo, te tiene que entrar a tu alma y tiene que sacarte un pedacito. Y eso duele. La religión no hace eso. Porque para empezar nunca vas al hospital, que tampoco lo es. Pero los verdaderos pastores y los verdaderos cristianos se sientan y digo, ok, papá, ¿qué te hizo tu papá? Ah, no, de eso no me hable. No. De eso no. Eso me dice que ahí está el problema. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que nunca habla de su papá o su mamá? O de su ex. Porque por lo general es ahí donde está el dolor. Y yo observo mucho. Entonces voy y le pregunto, ¿y cómo era el asunto en tu casa? Ah, a mí no me gusta hablar de eso, pastor. Bueno, es porque ahí está el dolor. Y el trabajo del pastor es meter la mano donde está la herida de la oveja. Entonces todo el mundo viene a la iglesia y te dice, yo soy bueno, yo canto lindo, yo puedo predicar, yo puedo meter las manos, puedo orar por los enfermos, ahí Dios me usa. Pastor, por lo general en la mañana yo no necesito zapatos porque yo levito en el aire, el Espíritu Santo hace eso. Y yo le digo, qué lindo, esa parte no me preocupa. Me preocupa el dolor tuyo. Porque el pastor está diseñado para agarrar la oveja que no quiere ser agarrada, ponerla en un lugar y ver qué herida tiene. Oh, la pata está rota. Y empezar a vendar las heridas. Las patas rotas, los cuchillos que te metieron en la vida, las brujerías que te hicieron, el odio que pusieron sobre ti y todas las cosas que eso han ocasionado en tu corazón. El que siempre estés a la defensiva. Hay gente que le digo, y ya. Se ponen el cinturón negro. Y solo dije, No entendieron lo que es la iglesia. ¿Ok? Aquí ya hacía todo bien. No era ni siquiera cristiano, era querubín. Ya era querubín.
había ascendido a querubín. ¿Okay? Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Si mi esposa, mi hijo y yo no tuviéramos profundo amor por la obra de Dios, tenemos ya 30 y tantos años sin parar. Y mucha gente, gloria a Dios por eso, ha sido afectada positivamente con eso. Y ustedes, algunos los conocen también, y algunos de ustedes también. Y gloria a Dios por eso. Nunca va a compartir su gloria a Dios conmigo. Pero lo que es cierto, es cierto. Entonces ahora le digo a la gente que son los más criticones, si ves algún fruto en mí, aunque sea una papayita de este tamaño. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceré. No por esto. Porque tenemos un montón de gente que está en los púlpitos y pero no hacen ni la mitad de lo que dicen en sus hogares. Yo tuve que rendirme a la voluntad de Dios, pararme como varón, ponerme bien los pantalones, amarrarme bien la correa y decir, a mí me van a pedir cuentas, mi matrimonio no se rompe, mi casa no se cae, voy a sanar el corazón hasta el de mi hijo. Eso es lo que yo estoy buscando en los varones, hombría de bien. Ya tenemos demasiados loritos en los púlpitos. Demasiados. Y ahí está el problema. Yo estoy levantando un liderazgo, le dije, ¿y ahora? ¿Cómo hacemos? ¿Qué pasó? Entonces pensaron de que cuando... Tú sabes que la Biblia dice que todo lo que está escondido va a salir a la luz. Es mejor decirlo, es mejor sacarlo, decir, ¿sabes qué, pastor? Yo tengo un problema matrimonial, yo tengo un problema con los varones, yo tengo un problema con las damas. Es mejor decirlo porque igual va a salir a la luz. Entonces, como todo bien, viento en popa, todo bien. Ok. Y yo me río, le digo, ¿verdad? Es octubre, ¿no? Halloween. Por eso es. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, esta versión me encantó porque mira lo que dice. El hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cómo? ¿No era que él servía a Dios? Y hasta le dio, número uno, yo hago esto, número dos, yo, todo lo que tú dices. Pero se olvidó que estaba lidiando con Dios y que Dios ve todo lo que no quería que él viera. Y Jesús vio que servía a Mamón y que no iba a ser posible servir a Mamón y servirlo a él, salvo que él decidiera, mira, si este hombre hubiese decidido y dice, sí, Señor, voy a hacer eso, y hubiese entregado lo que en ese momento, Dios no te está diciendo que entregues por si acaso, esto no está diciendo que tú tienes que hacer lo mismo. Este es un caso específico donde Dios se da cuenta que este muchacho servía a Mamón, le gustaba el dinero, amaba el dinero, que ese es el problema del dinero, no es el dinero en sí. Porque si él le hubiese dicho, sí Señor, voy a hacer eso, ¿por dónde empiezo? Jesús le hubiese dicho, no, tranquilo, ahora sigue. Pero el hecho de que se entristeciera, pusiera cara larga y se fuera, demostraba que él era un mentiroso y un religioso. Eso es religión. Por eso cuando dice, ¿usted es religioso? Le dije, yo no soy religioso. Dios me libre. ¿Comprende ahora la diferencia? Nunca deje que le digan eso, ya lo están ofendiendo. La religión no es algo que agrada a Dios. ¿Ok? Mire ahora, ¿dónde nos quedamos? Marco 10, ya. Mateo 16, con eso termino. El título de esta prédica es Niéguese a sí mismo. O sea, vaya a la iglesia y no juegue al religioso. Vaya al espejo de la casa y diga, yo soy como Jesús quiere que sea. Si llega a la conclusión que no, usted tiene religión, no a Cristo. Porque Cristo va a ocasionar una transformación en usted y le va a quitar las cosas que usted a lo mejor las disfruta. Me di cuenta ahora en la campaña de Daniel Adams que los demonios que se manifestaban, él le preguntaba al demonio, porque los demonios no le pueden mentir al Espíritu Santo. Y le preguntaba, por ejemplo, vi una mujer manifestada con un espíritu de control. Y él le pregunta al demonio, ¿ella te quiere ahí?
El demonio dice, no. ¿Ella te quiere servir a ti, Jezabel? No. ¿Ella ama a Jesús? Sí. El demonio sabe si tú amas a Jesús o no. Entonces le dice, entonces, ¿qué haces ahí? No tienes legalidad. Sale en el nombre de Jesús. Libre. Por primera vez en muchísimos años, algo que nos ha venido pasando a nosotros, me di cuenta que dije, wow, era solo el tema de explicarle a la gente, ¿realmente quieres vivir como estás viviendo? ¿Realmente quieres seguir controlando a la gente cuando te das cuenta que no puedes controlarte, pero ni a ti mismo? La verdad es que no podemos controlar a nadie. Por eso la iglesia no es un lugar de control, la iglesia es un lugar donde la prédica tiene la función de que tú entiendas que debes amar a Jesús, buscarlo a Él. Yo no puedo hacer contigo lo que yo quiero. Si tú quieres venir a la iglesia, qué bueno, gloria a Dios. Y si no quieres venir, esa es responsabilidad tuya. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría que viene acá, lo primero que yo hago es predicarle el Evangelio. Ya saben lo que Dios quiere. Ellos van a tener que decidir si lo sirven o no. Y a muchos, según lo que dice este libro, le hubiese sido mejor no haber conocido la verdad. Lo dice este libro. Por eso, la iglesia no va a controlar a nadie. Yo no voy a controlar a nadie. Te voy a predicar el Evangelio. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere, decisión de ellos. No somos musulmanes. Musulmán te pone un cuchillo en el cualquiera va a decir, sí, Allah. Pero el cristianismo no es así. Si ya se te predicó el Evangelio y tú entendiste el mensaje, sigue a Jesús, mi hermano. Queda poco tiempo. Haga el esfuerzo. Haga el esfuerzo. Porque el Señor viene pronto. Y todo lo que está acá escrito es palabra de nuestro Dios. Y se va a cumplir. Haga el esfuerzo. Está pasando tiempo difícil, yo lo entiendo. Yo también. Pero ¿sabe qué? Siga sirviendo a Dios. Siga sirviéndolo. Mateo 16, 24. Y con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, porque eso es lo que él pide. Él no pide menos que eso. Menos que eso es religión. ¿Ok? Mateo 16, 24. Con eso les dejo. Creo que dice, aunque te voy a leer un poquito más el 24, más o menos hasta el 27. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes, ¿quién dijo? Jesús. Está en tu Biblia en rojo, Mateo 24. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, bueno, Jesús dijo, vayan por el mundo, ¿cierto? Prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuese bautizado será salvo, y el que no será condenado, y estas señales seguirán a los que quieren, a los que creen, pero también dijo, hagan discípulos, seguidores. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Me pongo a mí primero, tuve que dejar drogas, mujeres, alcohol, narcisismo, el creerme más que los demás. Yo vengo de una familia así. Uy, ahorita si escuchan mis familiares esta prédica, me van a amar profundamente. ¿Por qué? Porque todavía están en negación. Dios me sacó de esa negación, vi la realidad, y cuando tú vas a tu casa y ves las paredes verdes, es verde. Eso no es hablar mal, es hablar verdad. Hay una diferencia entre hablar mal y hablar verdad. ¿Comprende eso? ¿Ok? Jesús hablaba verdad y por eso lo mataron. ¿Ok? Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. ¿Qué es tomar tu cruz? La cruz duele, hermano. La cruz a Jesús le trajo una corona de espinas que lo hacía sangrar. La cruz a Jesús le trajo el vituperio de toda la humanidad. La cruz a Jesús le trajo heridas. La cruz a Jesús le ocasionó finalmente la muerte. Y si tú y yo nos vamos a la cruz, porque estás cargando tu cruz como Jesús camino al Gólgota, y tienes que terminar en la cruz,
crucificando que todo aquello que le peleas a los pastores y le culpas a los pastores cuando ellos no estuvieron ahí, cuando tu padre te abusaba o tu madre te controlaba o te dejó tu papá o tu mamá, etcétera. ¿Ok? Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Ve la televisión y lo único que vas a ver gente en grandes autos, un montón de bling bling. Cuando yo veo personas llenas de oro y de plata y pesan como 20 kilos más de lo que pesan, eso me indica cómo está su corazón. Porque no, yo tengo valor cuando salí desnudo del vientre de mi madre. Ahí no tenía bling bling, ahí no tenía yo que demostrarle a nadie, a nada. Y en ese momento había sucedido un milagro tan hermoso como sucedió cuando tú naciste, que Dios trajo lo más preciado que Él tenía al mundo, uno más. Ese era el valor que tú tenías, desnudo. Si Dios nos hubiese querido dar el mensaje de que lo que tienes es el valor que tú tienes materialmente, hubieses nacido con, no sé, con vestidos Gucci, con botas de cuero de no sé quién, con todo bling bling, aretes de oro, de plata, le hubiera dolido mucho a tu mamá para que salieras. Pero el valor que tienes, ¿ok? Lo vas a ver más cuando estás metido en la ducha, salvo que te laves que te bañes con ropa, que cuando sales a la calle tratando de demostrarle a Dios, a la gente lo que tienes. Eso demuestra un problema en el corazón y no es necesario hacerlo. Entonces, ¿ya te diste cuenta de eso? ¿Puedes tener bling bling? ¿Puedes tener autos, casas, todo? Sí, Dios quiere bendecirnos, pero el problema no es ese. ¿Viste? Pareciera lo mismo. Entonces los pastores predicamos y yo trato de explicar en lo posible para que la gente no malinterprete. Puedes tener lo que quieras, hermano, pero no pongas tu corazón ahí, ni tampoco trates de demostrarle a la gente que tienes valor, porque no es necesario. Eres un hijo y una hija de Dios. ¿Comprende eso? Entonces, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes su propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Cuando saliste del vientre de tu mami, ¿había algo que tenía mayor valor que tu alma ahí desnudo? ¿Ok? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. No es lo que decimos, es lo que hacemos. ¿Ok? Mis hermanos, muchísimas gracias. Niéguese a sí mismo. Si tienes problemas con tus padres, niégate a ti mismo y hónralos. Si tienes problemas con tu pareja, te trata mal, niégate a ti mismo a contestarle igual y ámalos. Si vienes a la iglesia y sientes dolor contra los pastores que tratan de hacer lo posible para bendecirte y siempre lo van a hacer, yo paso horas orando por la gente. Mucha gente es bendecida, después se va y no los ves nunca más, pero siguen tirando piedras. Pero yo los perdono. Usted perdónelos también, perdone a sus familiares. Yo los bendigo y le doy gracias a Dios por cada uno de ellos porque tienen un valor. Y es el valor desde que salieron del vientre de sus madres y mucho, mucho antes todavía que Dios te había conocido antes. Que Dios los bendiga, que tengan una hermosa semana de trabajo, de estudios, de negocios, mis hermanos. Cualquier pregunta que tenga, pues aquí estamos para servirle, que es lo que venimos haciendo ya más de 35 años. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios.